No me sorprende que el caso extraordinario de M. Valdemar haya provocado discusión. Lo contrario hubiera sido un milagro en tales circunstancias. Nuestra resolución de no divulgar el asunto hasta completar su examen ha dado lugar a rumores exagerados o fragmentarios y ha suscitado, naturalmente, mucha incredulidad. Es necesario, ahora que yo exponga los hechos hasta donde los tienes, brevemente son estos. Hace 3 años que estudio los problemas del hipnotismo. Hace 9 meses pensé que los experimentos realizados hasta ahora había una omisión evidente e inexplicable. Nadie había sido hipnotizado in articulo mortis. Faltaba saber primero si en ese estado el paciente era susceptible a la influencia hipnótica. Segundo, si en caso afirmativo ese estado restringía o favorecía la sensibilidad hipnótica. Tercero, hasta qué grado y por cuánto tiempo el hipnotismo podía detener el proceso de la muerte. Este último En busca de un sujeto para el experimento, pensé en mi amigo M. Ernest Valdemar, del conocido compilador de la Biblioteca Forensica y autor, bajo el seudónimo Isachar Marx, de las versiones polacas de Wansdale y de Gargantúa. Valdemar, que residía a Harlem, Nueva York, desde 1839, es o era notorio por su extremada flacura. Las piernas se parecían mucho a las de John Randolph y por la blancura de las patillas, en oposición al pelo renegrido que muchos tomaban por una peluca. Era por su temperamento nervioso. Un sujeto excelente para los ejercicios hipnóticos. 2 o 3 veces yo había logrado fácilmente hacerlo dormir, pero no conseguí otros resultados que su temperamento me había reducido a esperar. Su voluntad nunca estuvo plenamente sometida, y en lo que se refiere clarividencia, no logré nada. Atribuí siempre mi fracaso al estado precario de su salud. Meses antes de que yo lo conociera, los médicos lo habían encontrado tísico. Solía hablar con toda serenidad de su próximo fin, como de algo que no podía evitarse ni lamentarse. Cuando se me ocurrieron las ideas que he mencionado, era muy natural que pensara en M. Valdemar. Conocía demasiado bien la firme filosofía del hombre para tener escrúpulos de su parte, y no tenía parientes en América que pudieran intervenir. Le hablé francamente del asunto. Ante mi sorpresa, manifestó vivo interés. Digo ante mi sorpresa, pues, aunque se había sometido espontáneamente a mis experiencias, estas nunca le habían interesado. La naturaleza del mal permitía calcular con cierta precisión la fecha de la muerte. Convinimos que me avisaría 24 horas antes del periodo que fijaran los médicos. Hace ya 7 meses que recibí de puño y letra de M. Valdemar el siguiente mensaje. Mi querido Paul, puede venir ahora. D y F. Considera que no pasaré de mañana a la medianoche. Me parece que su cálculo es justo. 15 minutos después, estaba en el dormitorio del moribundo. Hace 10 días que no lo visitaba y su espantosa alteración me aterró. La cara parecía de plomo, los ojos eran opacos y la extenuación era tan extrema que los pómulos habían roto la piel. La expectoración era abundante, el pulso débil, conservaba sin embargo su integridad mental y cierto vigor físico. Hablaba claramente, sin ayuda ingirió un calmante y cuando entré, se hallaba escribiendo unas notas en su libreta. Estaba sentado en la cama, sostenido por almohadones, lo cuidaban los doctores de I. Después de estrechar la mano de Valdemar, hablé con los médicos. Me detallaron el estado del enfermo. Hacía 18 meses que el pulmón izquierdo se hallaba en un estado ruinoso y cartilaginoso. La región superior del pulmón derecho estaba en parte osificada. La región inferior era una masa de tubérculos purulentos que se impenetraban. Había algunas perforaciones profundas y en cierto punto estaban adheridas a las costillas. Estos fenómenos del lóbulo derecho eran de aparición relativamente reciente. La osificación había progresado con insólita rapidez. Un mes antes no se notaba ningún síntoma y hacía pocos días que habían descubierto la adherencia. Además de la tisis, los médicos temían una aneurisma de la aorta
Los síntomas óseos no permitían un diagnóstico exacto. Ambos médicos opinaban que Valdemar moriría en la medianoche del siguiente domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado. Al dejar al enfermo para conversar conmigo, los doctores D y F le dieron el último adiós. No habían tenido el propósito de volver, pero a mi ruego prometieron hacerlo el domingo, antes de medianoche. Cuando se fueron, hablé abiertamente con M. Valderrama de su próximo fin y en particular del experimento. Se mostró dispuesto, casi impaciente, y me conminó a ensayarlo enseguida. Lo atendían un enfermo y una enfermera, temiendo un accidente súbito, pero no me atrevía a ejecutar un experimento tan grave sin testigos más responsables que esas personas. Debí renunciar a la operación hasta las 8 de la tarde siguiente, cuando llegó un estudiante de medicina, el señor Teodoro L. Yo había tenido el propósito de esperar a los médicos, pero las situaciones de M. Valdemar y mi convicción de que no había tenido tiempo que perder me hicieron proceder inmediatamente. El señor L. accedió a tomar notas de cuanto sucediera. Este informe comprendía o transcribe literalmente esas notas. Poco antes de las 8 tomé la mano del enfermo y le pedí que formulara lo más claramente posible su voluntad de lo que hipnotizarán en ese estado. Respondió débilmente: si quiero que me hipnoticen. Enseguida agregó: temo que hayan esperado demasiado. Mientras hablaba, inicié las bases que en ocasiones anteriores había ejecutado con éxito. El primer toque lateral de la mano sobre la frente fue notoriamente eficaz, pero a pesar de todas mis tentativas, no hubo adelanto alguno hasta las 10, cuando llegaron los doctores. Brevemente les expliqué mi proyecto. No se opusieron y como declararon que el paciente ya estaba en agonía, procedí sin demora, cambiando sin embargo los pases laterales por verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho de Valdemar. El pulso era imperceptible, la respiración estertórea, con intervalos de 30 segundos. Esa condición duró un cuarto de hora. Después, el pecho del moribundo exhaló un suspiro muy natural, pero profundísimo. Cesó la respiración estertórea. No disminuyeron los intervalos. Las piernas y los brazos del paciente estaban helados. A las 11 menos 10, advertí signos inequívocos de la influencia magnética. La oscilación vidriosa del ojo se transformó en una expresión de penoso examen interno, que es privativo del sonámbulo. Bastaron unos toques laterales para que temblaran los párpados como en el sueño incipiente, pocos más para que se cerraran los ojos. Esto me satisfació. Repetí vigorosamente los pases y empeñé toda mi voluntad hasta paralizar los miembros del enfermo, después de colocarlos en una posición cómoda. Las piernas estaban bien estiradas, los brazos algo extendidos hacia afuera, la cabeza ligeramente elevada. Ya era la medianoche. Pedí a los presentes que examinaran a M. Valdemar. Después de revisarlo, reconocieron que se hallaba en un estado excepcionalmente perfecto de trance magnético. Los dos médicos manifestaron gran interés. El doctor D resolvió quedarse toda la noche. El doctor F prometió regresar al alta. El señor L y los enfermeros se quedaron. Dejamos tranquilo a M. Valdemar hasta las 3 de la mañana. Al acercarme lo hallé en la misma condición que al irse el doctor F. La posición era la misma. El pulso tenue, la respiración suave, solo perceptible por la aplicación de un espejo a los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad. Los miembros estaban rígidos y fríos, como el mármol. Por toda la apariencia general no era la de un cadáver. Me acerqué a Monsieur Valdemar y traté que su brazo derecho siguiera el movimiento del mío, que evolucionaba suavemente sobre su cuerpo con M. Valdemar. Siempre había fracasado ese experimento y ahora no esperaba mejor resultado, pero a mi asombro, su brazo fue siguiendo, aunque débilmente, las evoluciones del mío. Resolví aventurar algunas palabras. Monsieur Valdemar, pregunté, ¿duerme usted? No, contestó, pero percibí un temblor en el que los labios y repetí la interrogación una y otra vez. A la tercera, una vibración ligerísima recorrió todo el cuerpo. Los párpados se abrieron hasta revelar una estría blanca, los labios se movieron con lentitud
y dieron paso a estas palabras apenas perceptibles. Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. Palpé los miembros y comprobé que no habían perdido la rigidez como antes. El brazo derecho seguía la dirección de mi mano. Volví a interrogar al sonámbulo. ¿Sigue con el dolor en el pecho, Monsieur Valdemar? La contestación fue inmediata, apenas murmurada. ¿Dolor? No, estoy muriéndome. No me pareció razonable seguir molestándolo, y nada más se hizo o se dijo hasta que llegó el doctor F. al amanecer, y demostró un asombro sin límites al encontrar comida al paciente. Le tomó el pulso, le aplicó un espejo a los labios y luego le pidió que lo interrogara. ¿Sigue durmiendo usted, M. Valdemar? Pasaron algunos minutos sin que respondiera durante el intervalo. El sonámbulo parecía reunir sus fuerzas para hablar. A la cuarta repetición dijo débilmente, casi imperceptible: sí, duermo, estoy muriendo. Los médicos aconsejaron que no se molestara a Valdemar hasta que sobreviniera la muerte, hecho que, según ellos, tardarían pocos minutos. Resolví, sin embargo, hablarle una vez más y repetí mi pregunta. Mientras hablaba, hubo un cambio marcado en el rostro del sonámbulo. Los ojos giraron lentamente en las órbitas, las pupilas desaparecieron hacia arriba. La piel tomó un color cadavérico, menos parecido al pergamino que al papel blanco, y las manchas febriles que había en el centro de las mejillas de pronto se apagaron. Uso esta palabra porque su desaparición me recordó la brusca extinción de una vela. Al mismo tiempo, el labio superior se apartó de los dientes, que antes había tapado. La mandíbula cayó con un golpe seco, dejando bien abierta la boca y descubriendo la lengua ennegrecida e hinchada. Ninguno de nosotros ignoraba los horrores del lecho de muerte, pero el aspecto de Valdemar era tan atroz que todos retrocedimos. Ahora llegó a la parte increíble de mi relato. Sin embargo, prosigo. Ya no quedaba en mí, Valdemar, el más leve signo de vida. Creyéndolo muerto, íbamos a confiarlo a los enfermeros, cuando observamos en la lengua un fuerte movimiento vibratorio. Eso duró un minuto, quizá. Luego de las mandíbulas dilatadas e inmóviles surgió una voz que sería una locura intentar describir. Es verdad que hay 2 o 3 adjetivos parcialmente aplicables. Podría decirse, por ejemplo, que el sonido era áspero y roto, hueco, por el horroroso conjunto e indescriptible, por la simple razón de que en los oídos humanos no ha rechinado nunca un acento igual. 2 particularidades, sin embargo, me parecieron y aún me parecen típicas de la entonación. Los anuncios, porque pueden comunicar de algún modo su peculiaridad inhumana. En primer lugar, la voz parecía venir de muy lejos, o a una caverna profunda en el interior de la tierra. En segundo lugar, impresionaba al oído. Temo en verdad que es imposible hacerme entender cómo las materiales gelatinosas o glutinosas impactan al tacto. He hablado de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era de nítida, de terrible silbación. M. Valdemar habló en evidente respuesta a la pregunta que yo le había formulado. Minutos antes, le había preguntado, se recordará, si dormía. Ahora dijo: sí, no, he estado durmiendo y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes negó o trató de ocultar el inefable, tembloroso horror que esas pocas palabras y esa voz fueron capaces de infundir. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los enfermeros dejaron inmediatamente la pieza y no se logró que volvieran. No trataré de comunicar al lector lo que en este momento sentí. Durante 1 hora nos dedicamos en silencio a reanimar a él. Cuando volvió en sí, reanudamos la investigación del estado de M. Valdemar. Ese estado era el mismo, salvo que el espejo no se empañaba al ser aplicado a los labios. Falló una tentativa de sacarle sangre del brazo. Mencionaré también que ese miembro ya no estaba sujeto a mi voluntad. Ensayé inútilmente que siguiera la dirección de mi mano. La única indicación del influjo magnético era el movimiento vibratorio de la lengua. Cada vez que lo interrogábamos, parecía esforzarse por contestar, pero su volición era insuficiente. Si le hablaban,
Los otros parecían del todo inestables, aunque traté de colocarlos en reacción magnética con él. Creo haber referido lo necesario para que se comprenda el estado de sonámbulo en esa época. Conseguimos otros enfermos y a las 10 salí de la casa con los médicos y con los señores. Volvimos a la tarde. El estado del M. Valdemar era el mismo. Discutíamos la posibilidad y conveniencia de departarlo, pero no tardamos en rechazar ese propósito. Era innegable que el proceso magnético había detenido la muerte, lo que en general se le llama muerte. Nos pareció evidente que despertar a M. Valdemar sería apresurado, su instantánea o por lo menos inmediata extinción. Desde esa tarde hasta el final de la semana pasada, un intervalo de cerca de 7 meses, seguimos visitando diariamente a M. Valdemar, acompañados por médicos o por otros amigos. Durante ese largo intervalo, el estado de sonámbulo no cambió. La vigilancia de los enfermeros era continua. El viernes último resolvimos hacer lo posible para despertarlo. Recurrí a los pases acostumbrados. Estos, durante un tiempo, fueron inútiles. El primer síntoma de la vuelta a la vida fue una parcial descenso del iris. Inmediatamente después, desbordó por las mejillas un líquido ceroso y amarillento, de color acre y muy repulsivo. Me sugirieron que tratara de influir en el brazo del paciente. Hice la tentativa y fallé. El doctor F. me aconsejó que lo interrogara. Lo hice de esta manera. Monsieur Valdemar, ¿puede explicarme qué sensaciones y deseos tiene ahora? Reaparecieron las manchas febriles de las mejillas. Tembló la lengua, o más bien giró con violencia en la boca, aunque perduró la rigidez de los labios y de las mandíbulas. Y, finalmente, irrumpió la voz horrorosa que ya he descrito. Por el amor de Dios, pronto, hágame morir, o pronto, despiérteme. Le dijo que estoy muerto. Perdí el aplomo y durante un momento no supe qué hacer. Primero traté de apaciguar al sonámbulo, pero mi descompuesta voluntad me hizo fracasar. Entonces, intenté despertarlo. Vi que esa tentativa sería feliz y creo que todos se prepararon para asistir al despertar. Para lo que de veras ocurrió, es imposible que un ser humano se preparara mientras ejecute los pasos magnéticos entre gritos de muerto, muerto, que explotaban de la lengua y no de los labios de Valdemar. Todo su cuerpo se encogió en el término de un minuto o aún menos, se desmenuzó y se pudrió bajo mis manos. Sobre la cama, frente a todos nosotros, quedó una masa casi líquida, de inmunda, de abominable putrefacción.